Bueno, por un lado, cuestiones de procedimiento que demuestran que hay algunos desde el Gobierno y sus socios que desprecian la legalidad, pisotean el reglamento y no atienden a las mínimas reglas de una sede parlamentaria. Por eso hemos denunciado la opacidad, por eso hemos denunciado y hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional en amparo precisamente de esa falta de cumplimiento de la normativa y desprecio al artículo 131. En definitiva, que no se podía haber celebrado esta sesión porque el Pleno del Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta, había rechazado esta proposición de ley y, por tanto, tenía que haber empezado de nuevo si querían tramitarla, pero nunca haberla convalidado mediante enmiendas. Pero esa es la cuestión formal. La cuestión de contenido verdaderamente grave es que lo que han aprobado es una ley de amnistía que legitima un golpe de Estado y que lo hace además con una ley escrita a la carta de cada uno de los prófugos, de los condenados, de los fugados, de los investigados. Es decir, han redactado una ley pensando en cada uno de los que tienen que amnistiar, de cada uno de los líderes separatistas, para que en cada una de sus circunstancias personales no puedan volver a sentarse delante de un juez y tener que cumplir una sentencia. O sea, es una auténtica aberración desde el punto de vista legal porque demuestra lo que ya dijo Vox hace mucho tiempo. Pedro Sánchez compra los votos para lograr su investidura y compra los votos para aprobar su presupuesto regalando lo que no es suyo, que es la soberanía nacional, el respeto a la legalidad, la igualdad de los españoles ante la ley, la división de poderes, despreciando a los jueces, despreciando a los españoles que sí cumplimos la ley y que sí nos vemos sometidos a los tribunales. No hay chantaje que valga. Mire, un chantaje es cuando alguien fuerza a alguien con amenaza de llevarle a un mal para él, a que tenga que hacer algo con lo que no está de acuerdo. Chantajear a alguien es amenazarle diciéndole que tiene que hacer determinadas cosas si no quiere que ocurran otras. Aquí no tenemos que confundirnos. Este gobierno no es rehén de ningún chantaje. Este gobierno es socio, colaborador de los golpistas. Este gobierno pacta con ellos porque le interesa pactar con ellos. No tendría ninguna obligación si tuviera un mínimo de dignidad. Lo que tendría que hacer es haberse plantado y haber dicho que jamás pactaría con los separatistas, que nunca les concedería nada y convocar elecciones y pedir a los españoles que le dieran la fuerza suficiente. Pero este gobierno, con tal de mantenerse en el gobierno, con tal de recuperar esos votos que no consiguió en las urnas, pues está dispuesto a pactar con ellos. Pero no lo hace porque no le quede más remedio, esto es lo que quiero transmitir. Lo hace porque en el fondo es un gobierno sin moral, sin principios, que no cree en España, que no cree en la Constitución, que no cree en el Estado de Derecho, que no cree en la igualdad de los españoles y que, por tanto, está dispuesto a entregar todo lo que sea necesario, todo, pisotear a las víctimas del terrorismo, pisotear a los jueces, pisotear la igualdad de los españoles, poner en riesgo nuestra unidad, todo a cambio de sus intereses personales y políticos. Bueno, lo que Bolaños no ha tenido el valor de decir es haberles exigido, ya que según él y su gobierno empezamos una nueva etapa, se cierra una etapa oscura, según ellos, de enfrentamiento, de división, de rupturas, de incumplimientos, de golpes de Estado, y será una nueva etapa dentro de la Constitución, ha firmado una etapa de convivencia. ¿Por qué no ha dicho que esperaba públicamente que los líderes separatistas de Junts, de Esquerra, afirmasen claramente que a partir de hoy renuncian a sus objetivos separatistas? No ha tenido ni que decirlo, porque según estaba hablando en un lado de la pantalla, veíamos en el otro lado de la pantalla a los representantes de los partidos golpistas, socios del gobierno, diciendo exactamente eso, que no renuncian a ninguno de sus objetivos separatistas. Por tanto, lo que tenemos que dejar claro es que la ley de amnistía es la herramienta necesaria de los golpistas para quedar legitimados políticamente, jurídicamente, y además protegidos, es como si fuera una bula que les permite a partir de ahora poder intentar nuevamente el golpe de Estado, la declaración de independencia de Cataluña, sin el miedo a verse sentados en el banquillo
como lo estuvieron en el 2010, a partir del 2017, gracias especialmente a la acusación popular de Vox. Aquí el Partido Popular una vez más ha quedado retratado, porque ni estuvo ni se le esperaba. No hicieron absolutamente nada cuando tenían la oportunidad de hacerlo. Ahora se rasgan las vestiduras, pero son ese mismo Partido Popular que no tiene ningún problema de estar legitimando y blanqueando a Sánchez, al mismo Sánchez que está aprobando esta ley de amnistía, reuniéndose con él como si España fuese una colonia y con el comisario europeo, Reinders, reunidos para aprobar supuestamente o llegar a un acuerdo para la renovación del Consejo General. Esto es tratar a España como si fuera una colonia, pero sobre todo, y lo más grave, es blanquear al Partido Socialista, haciéndose fotos con Sánchez, queriendo pactar con él y estando permanentemente tendiéndole la mano a quien está legitimando un golpe de Estado en España. Sí, nosotros vemos que hay que ir al fundamento importante. El fundamento importante es el ataque al Estado de Derecho, a la división de poderes, a la independencia judicial. Y creemos que hay muchas maneras de combatirlo. Muchas de esas iniciativas las hemos llevado con anterioridad en la Cámara y desgraciadamente no hemos tenido el apoyo suficiente. Por ejemplo, la de la ilegalización de los partidos que sean abiertamente separatistas, claramente rupturistas y claramente contrarios a la Constitución y a la unidad nacional. Otra de las medidas ha sido lograr que el máximo órgano de la justicia, que es el Consejo General del Poder Judicial, pueda tener un órgano verdaderamente elegido, sin injerencias, por lo menos en su mayoría de sus vocales, por los jueces y magistrados y no como hasta ahora por los partidos políticos. Y la tercera es una reforma, una proposición de ley orgánica, de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, para que todas aquellas personas que sean prófugas de la justicia, que estén siendo investigados, que estén siendo perseguidos por graves delitos de terrorismo, contra la Constitución, de rebelión, etcétera, no puedan ser elegibles. Es decir, les negamos el derecho al sufragio pasivo, es decir, a poder formar parte de candidaturas, porque es la única manera que nos puede garantizar que no entren en las instituciones para demolerlas desde dentro, como por cierto hoy mismo ha salido en la noticia de que el prófugo cobarde de Puigdemont está ya manifestando sus intenciones de presentarse a las elecciones encabezando candidaturas al Parlamento Europeo o incluso a próximas elecciones en Cataluña a la Generalidad. Todo esto es inaceptable. Las instituciones tienen el derecho de defenderse y, por tanto, no es democrático ni es legítimo el que entren dentro de las instituciones, uno, quienes son prófugos de la justicia, es decir, delincuentes, dos, quienes entran en las instituciones para desde dentro de ellas destruir la convivencia, pisotear la Constitución y, por tanto, partidos que son separatistas. Como, por cierto, constituciones como la alemana o como la portuguesa lo prohíben. Todo aquel partido que tenga con sus objetivos destruir la unidad nacional es declarado inconstitucional. Aquí, en España, necesitamos que los españoles comprendan que no tenemos ninguna necesidad de tener dentro de las instituciones a quienes quieren romper nuestra nación, destruirnos y enfrentarnos. Y eso es lo verdaderamente democrático, defender la democracia. Igual que no se permitiría que hubiera un partido neonazi, un partido racista, un partido xenófobo, igual que no se permitiría que dentro de las instituciones entrara cualquier tipo, un partido, por ejemplo, que abiertamente sea un lobby de una mafia criminal o del narcotráfico o de una organización terrorista, pues por eso no puede haber ni organizaciones filoterroristas como Bildu, ni organizaciones separatistas como Esquerra, como Junts, etc. Nosotros creemos que el espíritu de la Constitución fue muy claro y así lo reflejó la primera ley orgánica del Poder Judicial, la de 1980, de tal manera que de los 20 vocales que conforman el Consejo General del Poder Judicial, más el presidente, que es el presidente del Tribunal Supremo, esos 20, la mayoría, ese fue el espíritu de la Constitución, la mayoría, 12 frente a los 8 restantes, debía provenir de la elección democrática de todos los jueces y magistrados de España. Y por tanto sin injerencias ni de partidos políticos, ni de asociaciones, ni de avales, ni de intermediarios. Ese fue el espíritu y lo recogió perfectamente la primera ley orgánica de 1980. Pero claro, eso significaba no poder controlar el Consejo General del Poder Judicial, porque los vocales provenientes de los partidos políticos eran 4 provenientes de los partidos en el Senado y 4 de los partidos en el Congreso. Al Partido Socialista, lógicamente, eso no le gustaba y cuando gana las elecciones en 1982 promueve la reforma de la Ley Orgánica de 1985 y a partir de entonces, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han mantenido una ley que en el fondo les garantiza que la totalidad de los vocales esté mediatizada, controlada. Lo más que se hicieron fueron 2 reformas por el Partido Popular.
en el 2001 y en el 2013, pero las dos iban en el mismo camino. Al final, o necesitaban los avales de una asociación judicial, o por el contrario, había unos precandidatos nombrados por estas asociaciones que al final tienen todas vínculos compartidos. Nosotros lo que defendemos es que 12 magistrados, como dijo la Constitución, sean elegidos mediante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por y entre jueces y magistrados, con un voto directo, secreto, igual, y que por tanto representen realmente a la judicatura, quienes van a decidir algo tan importante como es, por ejemplo, la elección de las altas magistraturas, por ejemplo, de los magistrados del Tribunal Supremo, Constitucional, Audiencia Nacional. Es fundamental que el órgano de dirección del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, deje de estar manipulado, maniatado y controlado por los partidos políticos, y nos da igual si son de un color o del otro. La fuerza de los jueces y magistrados en todos los países democráticos estriba en que les ampara la ley, en que sus actuaciones no pueden verse interferidas, no pueden verse sujetas al poder político, al poder económico. En este momento, cualquier juez y magistrado de España se dará cuenta que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, los partidos políticos, han decidido que sus decisiones son papel mojado, que cuando no les interesan a los partidos políticos, que proceses a un político golpista, a un político que ha malversado, que se ha llevado el dinero, un político que ha desobedecido, delito de desobediencia a los tribunales, todo depende del color político de ese partido. Y por tanto, ya no somos todos iguales ante la ley. Los jueces ahora tienen y ven una realidad, que es que hay unos que son, entre comillas, más iguales que otros, y por tanto, cuando ellos vayan a investigarlos, vayan a procesarlos o vayan a condenarlos, tienen que saber que al final vendrán los políticos que se ven afectados o sus socios, y por otros intereses que son ajenos a la justicia, ajenos a la igualdad, ajenos al respeto constitucional, vendrán otros a amnistiarlos, a indultarlos. Eso es lo tremendo. Para los jueces, para los fiscales, para los abogados, para todo el mundo jurídico y para todos los españoles de a pie, el mensaje que se está trasladando es que hay algunos que tienen privilegios, son una auténtica casta, que les permite nada menos que saltarse el Código Penal, saltarse la Constitución, saltarse la sentencia de los tribunales y hacer lo que les venga en gana, porque si cometen cualquier infracción o cualquier delito, quedarán indultados, quedarán amnistiados. En cambio, al pobre español de a pie, aquel que no llega a fin de mes y que deja de pagar un impuesto, aquel que comete una infracción de tráfico, aquel que por una cuestión de necesidad ha cometido a lo mejor un delito menor, a ese le cae todo el rigor de la ley y no hay ni amnistía ni indultos. ¿Por qué? Porque no es de la casta de los políticos, no es de la casta de los privilegiados. Desde Vox vamos a tener muy claro una cosa: la igualdad de los españoles ante la ley no es negociable, y por tanto todos los privilegios de estos delincuentes, cuando esté en nuestra mano, derogaremos cualquiera de las desigualdades que se están produciendo entre los españoles.